Amparo, María Amparo Cázar, la señora, la cabeza de Mexicanos contra la Corrupción, después de, ¿cuánto tiene lo de María Amparo Cázar? Una semana y media, quizás dos, que salió el director de Pemex a exhibir todas y cada una de las corruptelas. Si no lo sabe usted, porque no está muy enterado de este tema, rápido, la señora modificó documentos para hacerle creer a Pemex que su ex esposo, el cual trabajó 4 meses en Pemex, habría caído desde la ventana número 13 de un administrativo petrolero y que habría que indemnizarla a ella de por vida, hasta por, ojo aquí con el dato, 999 años. No es broma, no me equivoqué, ¿eh? Su pensión viene del 2000 al 2999. Así de enloquecida estaba la situación. Por un monto de aproximadamente 120,000 pesos mensuales, los cuales iban sumando con base a la inflación. Es decir, a ella y a esta pensión nunca la iba a alcanzar la inflación. Entre más subieran los productos, más sube su pensión. Así. Y ya de ahí encontramos que resulta que el señor no cayó, no se tropezó, sino que se desvivió. Él decidió, pues, arrebatarse ya, ¿saben qué? Y ella aprovechó esto. La señora líder de Mexicanos contra la Corrupción, la dama que persigue a los pillos del gobierno, resultó más corrupta que a los que persigue. Esto volvió locos a todos, a los priistas, a los panistas, a los perredistas, a los periodistas, porque les quitaron la joya de la corona, ¿eh? Ella era, no, la paladín de la democracia, la paladín de la persecución contra la corrupción y la impunidad, y resultó ser una verdadera, pues un lagarto del presupuesto, porque eso se llama, una pensión de más de 1000 años por un señor que trabajó 4 meses y que él mismo decidió arrojarse al vacío. Verdaderamente hay que ser vil. El día de hoy rompe el silencio y le lanza una réplica a López Obrador, claro, desde la cuenta de Mexicanos contra la Corrupción. Quiero hablar de frente a la sociedad mexicana y decirles que ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella. Hasta en la guerra, esa que él ha establecido contra sus críticos, hay códigos. No soy una corrupta como él afirma y por eso no voy a guardar silencio. Aclaro que, contrario a lo que afirman el director de Pemex y el propio presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años. La acusación en mi contra se basa en un dicho que el presidente expone en su libro Gracias y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días. La señora Cázar, y cito textualmente, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificándolo de suicidio por accidente, porque de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. No fue el caso. El propio Batis ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo. Si tal cosa hubiese ocurrido, como escribe el presidente, tanto el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el propio Andrés Manuel López Obrador, como su procurador, debieron haberme denunciado o al menos haberse negado a cometer tal ilegalidad. Despejada esa mentira, ahora ya no me acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial, sino de cobrar la pensión de viudez. En efecto, la he cobrado desde hace 19 años y repito, ejercer un derecho no es corrupción. No hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudez por la causa de fallecimiento. Lo que sí es una violación a la legalidad es acusar a una ciudadana en la mañanera en lugar de hacerlo por las vías institucionales y posteriormente publicar en el sitio oficial del gobierno documentos con información personal mía y de mis hijos que ni siquiera tienen que ver con sus acusaciones.
Ello es una violación flagrante a la ley de datos personales y al derecho a la privacidad. Falso que con la acusación que se hace en contra mía se intente combatir la corrupción. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los cauces legales. Sí, el presidente. Repito, con un caso particularmente doloroso, trataron de desprestigiarnos y amedrentarnos a mí, a mi familia y a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque hemos denunciado con evidencia en la mano cientos de actos de corrupción sin importar quién los haya cometido. Eso nos ha hecho incómodos al gobierno anterior y a este también. La conducta del presidente revela algo mucho más grave, algo que debería preocuparnos a todas las mexicanas y mexicanos: el abuso de poder y la persecución política contra quienes nos atrevemos a vigilar las acciones de los gobiernos y a ejercer la libertad de expresión, esa que ha tratado durante todo el sexenio de inhibir. Ojalá y el presidente, en lugar de dedicar su tiempo a mi persona, se lo dedicara a las 186,000 víctimas de homicidio, a los 44 periodistas asesinados, a los miles de desaparecidos, a los feminicidios, a los cientos de activistas que han pagado con su vida por haber alzado la voz y a los 297,000 muertos en exceso durante la pandemia. Quiero ser muy clara con este mensaje a la ciudadanía, pero también al presidente. Ni yo, ni Mexicanos contra la corrupción y la impunidad daremos un paso atrás ante sus ataques y sus mentiras. Por último, agradezco las muchas muestras de apoyo, de cariño, de solidaridad recibidas y hago un llamado a todos los mexicanos y mexicanas que están cansados y hartos de la corrupción. Sí hay de otra. Sí podemos ser un país sin corrupción. Sí podemos ser un país sin impunidad y un país con Estado de Derecho. Y esto no depende de una persona o de un partido o de una organización. Depende de todas y todos nosotros. Pues ahí está el video de María Amparo Casar. Una incongruencia total, ¿no? Culpando persecución de parte del gobierno. Ok, vale. Pero la pregunta del millón aquí es muy clara. Ok, ¿te está persiguiendo el gobierno porque estás exhibiéndolos? Está bien, te creo. Pero si obtuviste una pensión a la que sabías que no eras acreedora porque no cumplías con los requisitos, porque tu esposo no murió, él se desvivió, ¿por qué no renunciaste a tu pensión? Es que es irrenunciable. No. No es algo irrenunciable. Si tú presentas las pruebas y argumentaciones de por qué esto es así, créanme que en Pemex lo hubieran echado para atrás. 20 años después, dices, oye, pues es que yo no sabía. O sea, apenas me acabo de dar cuenta que me caen 120,000 pesos mensuales a mi tarjeta. Imagínate, ni cuenta me había dado yo. Es la hipocresía total y el querer verle la cara de tontos a la gente. Pero ¿saben qué? Lo peor es la gente que les cree. Porque sí los hay. Hay gente que se va a creer esta historia, ¿eh? Y va a decir, ay, sí es cierto, es que López Obrador la está persiguiendo. Pobrecita. Ok, está bien, la están persiguiendo. Te lo creo, pues. Pero ¿y todo lo que ella hizo? O sea, culpas de que te exhiben las cosas, pero no te responsabilizas de las cosas que sí hiciste. Esa es la verdadera pregunta. La pregunta no es si López Obrador te está persiguiendo. La pregunta es, ¿hiciste lo que López Obrador está señalando? La respuesta es sí. Entonces, ¿vamos a fustigar a un presidente por exhibir actos de corrupción dentro del gobierno? Vamos al siguiente tema, señores.